Era mi cumpleaños, pero no esperaba nada grande. En realidad, no soy de celebrar mucho, pero mis amigos parecían tener un plan secreto. Me insistieron todo el día que no debía hacer planes, que ellos se encargarían de todo, y aunque me extrañó un poco, decidí no preguntar. ¿Para qué? De todos modos, siempre estaban inventando algo para hacer. El sol se estaba poniendo cuando llegaron por mí. No llevaban más que mochilas, ropa cómoda y un par de linternas. El coche estaba lleno de risas y por un momento pensé que simplemente íbamos a pasarla bien en algún lugar tranquilo. Pero al poco rato, uno de ellos me vendó los ojos con la excusa de que era parte de la sorpresa. Durante el trayecto, el coche comenzó a tomar rutas más sinuosas, más oscuras. El sonido de la ciudad fue desvaneciéndose y el aire se hizo cada vez más frío. La música que había sonado a todo volumen se apagó sin explicación alguna. Fue un cambio extraño, y no pude evitar preguntarme si algo estaba pasando, pero traté de no darle demasiadas vueltas. Cuando finalmente me quitaron la venda, lo que vi me sorprendió. No estábamos cerca de ninguna ciudad. Estábamos en medio de un bosque. La niebla cubría el suelo, y la luna apenas alcanzaba a atravesar los árboles más altos. Un silencio profundo nos envolvía. Podía escuchar mis propios pasos sobre el suelo húmedo. La sensación era extraña, como si todo alrededor estuviera respirando de alguna manera. Mis amigos me explicaron que íbamos a hacer una caminata nocturna, explorar el bosque y compartir historias. El aire fresco y la atmósfera misteriosa parecían la receta perfecta para una aventura. Sin embargo, una pequeña inquietud se instaló en mi estómago, aunque no le di importancia. Comenzamos a caminar a través de la espesura del bosque. Cada uno llevaba su propia linterna y el sonido de nuestras voces rompía el silencio del lugar. El crujir de las ramas bajo nuestros pies era el único ruido que se escuchaba. No había absolutamente nadie más. Solo estábamos nosotros, rodeados por la oscuridad del bosque y el aire espeso. De repente, uno de mis amigos, Leo, se detuvo bruscamente. Su linterna iluminó algo en el fondo, entre los árboles. Algo grande. Nos acercamos con cautela. Ahí, en medio de la oscuridad, una figura se perfilaba en la distancia. La casa no era una casa común. Era enorme, de 2 pisos, y estaba oculta parcialmente por las sombras de los árboles. Las ventanas estaban rotas, las paredes cubiertas por el musgo y la maleza, y lo más inquietante, parecía haber sido abandonada hacía muchísimo tiempo. Las sombras parecían estar pegadas a sus muros, como si la casa misma se desvaneciera en la oscuridad. Mis amigos comenzaron a comentar sobre la casa de la tía Toña. Era una leyenda que todos conocían, aunque en diferentes versiones. Decían que la mujer que vivió ahí había adoptado niños huérfanos, pero nunca los dejaba salir. Y que en la casa se sentían cosas extrañas, que la atmósfera era opresiva. Pero nadie, al menos hasta donde sabía, había tenido el valor de entrar. En ese momento, la atmósfera que antes era solo extraña, comenzó a sentirse incómoda. Me pregunté por qué demonios habíamos decidido adentrarnos en esa casa. Pero mis amigos ya se habían decidido. Nos adentramos en la casa. Cuando cruzamos la puerta, un aire denso nos recibió. Un aire pesado, como si la casa misma nos estuviera absorbiendo. El lugar estaba en completo abandono. Todo estaba cubierto de polvo y el silencio era insoportable. Era tan profundo que sentíamos que nuestras voces quedaban atrapadas en el aire, como si no pudieran escapar. Cada uno de nosotros comenzó a explorar por su cuenta. Algunos miraban los muebles rotos y otros revisaban las habitaciones oscuras. Había un piano antiguo en una esquina, cubierto por una manta roída por el tiempo. Había cuadros colgados en las paredes, todos con los rostros difuminados por el desgaste y la suciedad. En cada rincón, algo parecía susurrar vete, pero la verdadera inquietud comenzó cuando encontramos un retrato en particular. Era un retrato de una mujer de ojos vacíos, enmarcado de forma torpe, como si lo hubieran colocado allí sin ningún cuidado. La pintura estaba rasgada, pero los ojos, esos ojos parecían estar mirando directamente a cualquiera que los mirara. Nos dirigimos al segundo piso. La escalera crujía con cada paso. El sonido de nuestros movimientos retumbaba en el vacío,
creando un eco extraño que parecía responder de una forma casi intencionada. Al llegar al segundo piso, el pasillo estaba oscuro, las puertas cerradas. Todo parecía completamente en silencio, pero había algo extraño en el aire. El ambiente estaba cargado de electricidad. Como si algo estuviera a punto de suceder, una de las puertas estaba entreabierta. Dentro, un cuarto infantil. La cuna de madera, el polvo cubriendo el suelo, y sobre la mesa, una muñeca rota. Nadie tocó la muñeca. Nadie se atrevió a acercarse. Pero la presencia de la muñeca, intacta en medio del desorden, parecía observarnos. Fue en ese momento cuando se escuchó un ruido. Un sonido seco que provenía del piso de arriba, como si algo cayera. Nos quedamos en silencio. Miramos unos a otros, pero ninguno de nosotros se atrevió a moverse. El miedo se apoderaba poco a poco de nuestros cuerpos. Decidimos subir. La escalera no solo crujió más fuerte, sino que empezó a temblar. Cada paso se sentía más pesado. Llegamos al último piso, un espacio mucho más oscuro. No había luz. Solo las linternas que parecían parpadear y las sombras que parecían moverse en los rincones. Al fondo, una puerta cerrada. Decidimos abrirla. La linterna iluminó el interior, pero no encontramos nada, o eso pensábamos. Porque cuando la puerta se cerró de golpe detrás de nosotros, nos dimos cuenta de que algo más estaba con nosotros. Un sonido, un movimiento. Fue Nico quien más tarde desaparecería. Nos dimos cuenta demasiado tarde de que no estaba con nosotros. Nadie lo vio salir, nadie lo oyó. Solo su celular, grabando en el suelo. La desesperación se apoderó de nosotros cuando nos dimos cuenta de que Nico había desaparecido. Corrimos de un lado a otro por la casa, llamándolo a gritos, pero solo el eco nos respondía. El silencio era tan denso que nos aplastaba. El aire se sentía pesado, como si algo nos estuviera observando, esperando el momento exacto para actuar. Al encontrar su celular en el segundo piso, decidimos revisar lo que grabó antes de desaparecer. En la pantalla apareció el rostro de Nico, mirando nerviosamente la linterna que sostenía. En el video, apuntó hacia un rincón oscuro, y ahí, por un breve instante, vimos algo que no debería estar allí, una figura pálida, difusa, que parecía mirarlo fijamente. Nico dio un grito, y el video se cortó de golpe. Un escalofrío recorrió nuestra espina dorsal. Decidimos que debíamos salir, pero al llegar a la puerta, el candado oxidado estaba puesto, como si alguien lo hubiera colocado en ese mismo instante. No podía ser. La casa no podía estar tan viva. Intentamos forzar la puerta, pero no había manera. La sensación de que algo estaba jugando con nosotros se intensificaba. La casa nos estaba atrapando, no tuvimos otra opción. Corrimos hacia la ventana lateral que había quedado parcialmente rota y saltamos al exterior, pero la sensación de estar siendo perseguidos no desapareció. El bosque, ahora más denso que antes, nos rodeaba. La niebla se había espesado, como si el aire mismo intentara aislarnos. De repente, el crujir de las ramas nos alertó. Miramos atrás, pero no había nada. O eso pensábamos. La inquietud no se desvanecía. Era como si algo, o alguien, nos estuviera observando desde las sombras. A pesar del miedo, seguimos corriendo hasta que alcanzamos el borde del bosque. En la distancia, se comenzaron a ver las luces de la ciudad, pero no sentíamos alivio. El aire seguía siendo denso, y una presión constante nos oprimía el pecho. No sabíamos si estábamos a salvo, si realmente habíamos escapado o si algo seguía allí, esperando. Ya en el camino de regreso, nos detuvimos a descansar, con el corazón latiendo a 1000 por hora. Fue entonces cuando recibimos el mensaje en el celular de Nico. Solo 3 palabras, escritas en la pantalla: ella me encontró. Nos quedamos congelados. Nadie se atrevió a decir una palabra. Lo intentamos todo. Rastrear el número, intentar llamar de nuevo, pero todo fue en vano. El teléfono de Nico dejó de funcionar y la señal se cortó. Nadie pudo encontrarlo. Ni la policía. Ni nosotros. La casa desapareció de los mapas. Nadie sabía nada sobre ella. Como si nunca hubiera existido. Como si nunca hubiéramos estado allí. A las semanas,
los sueños comenzaron. Al principio eran simples pesadillas, pero pronto se convirtieron en recurrentes: la casa, los pasillos oscuros, la figura que acechaba en las sombras. Sentíamos que estábamos atrapados de nuevo, pero sin poder hacer nada. Cada noche nos despertábamos sudorosos, con el corazón acelerado. Pero lo peor de todo es que esos sueños no eran solo míos. Todos los del grupo comenzaron a tenerlos. Era como si la casa hubiera quedado grabada en nuestras mentes, como si nunca la hubiéramos dejado realmente. A veces, incluso hoy, recibimos mensajes de números desconocidos. No hay palabras, solo imágenes estáticas o sonidos extraños. Como si la casa nunca hubiera desaparecido del todo. Como si ella aún estuviera allí, observándonos. Pero nadie dice nada más al respecto. Nadie quiere hablar de eso. Desde esa noche, nunca volví a celebrar mi cumpleaños.